feliz y bendecido día en el Señor. Un abrazo cordial en esta mañana de jueves 14 de julio. Que el Señor nos regala en este día. ¿Cómo están ustedes? En esta temporada, en el mes de julio, que estamos hablando sobre la belleza de la vida. La vida es bella y precisamente un tema muy especial que hemos preparado para ustedes el día de hoy, porque decimos que la vida es bella cuando confiamos en las promesas del Señor. Y para que presentemos este tema, hay una invitada supremamente especial a la cual quiero presentarles en esta mañana. Ella es Dianita Muñetones. Le digo Dianita porque es una persona muy especial, es Diana Muñetones, pero para mí es completamente difícil decirle Diana. ¿Cómo estás, Dianita? Buenos días. Hola, mi Yoa. Pues para mí también es súper difícil no decirle mi Yoa porque nos une un lazo muy, muy especial, nos une el amor de Papá Dios. Entonces, mi Yoa, feliz día para ti también y para todas las personas que se han conectado a través de este programa, que sea Dios mismo desde su infinita misericordia y bondad hablándonos al corazón, porque como lo decimos en la Eucaristía, una sola palabra de Él bastará para sanarnos. Y debo decirte, Yoa, que yo soy la primera que necesito escuchar hoy la voz de Papá Dios. Soy la primera que estoy reclamando esa fuerza que llega en medio de la debilidad. Entonces, que sea Él mismo hablándonos hoy al corazón. Así es, bueno, tú eres la primera, entonces yo soy la segunda. Y que nos comenten por ahí quién va en fila, porque yo creo que eso lo necesitamos todos los días. Así Dianita, es. cuando nosotros decimos que la vida es bella, cuando confiamos en las promesas de Dios, ¿qué significa esto? ¿Por qué la vida es bella en estas circunstancias? ¿Eso quiere decir que entonces todo es color de rosa? ¿O qué significa eso? Bueno, mi yo a propósito de eso quisiera compartir una frase que se la escuché al padre Carlos Yepes en cierta ocasión. Él decía que el mejor regalo que recibimos de Papá Dios, del Señor, es la vida. Y el mayor regalo que le podemos hacer a Papá Dios es lo que hacemos con nuestra vida. Pero Dios no nos promete una vida sin problemas. Es más, recuerdo esa parábola en la que dos hombres construyen una casa. Uno la construye sobre la roca y otro la construye sobre la arena. Incluso en cierto momento el Papa Francisco, a propósito de este texto, decía que el que construye sobre la arena es como los sentimientos que van y vienen. Entonces, esta parábola nos dice que los dos construyeron su casa, que podría simbolizar o representar la vida, ¿cierto? Pero que llegó la tormenta, a los dos les llegó la tormenta, independientemente sobre qué había construido la casa, en este caso la vida, pero que lo que los diferenció a los dos es que el que construyó la casa sobre la roca, llegó la tormenta y la casa no se cayó. Es decir, cuando construimos nuestra vida sobre la roca firme que es Papá Dios, puede llegar cualquier dificultad, puede llegar cualquier problema, puede llegar cualquier eventualidad, incluso difícil, pero nuestra vida no se desbarata, nuestra vida sigue firme, porque confiamos en el Señor, confiamos en aquel que hace lo imposible lo posible. Pero cuando nuestra vida está construida sobre los sentimientos, como lo dice el Papa Francisco, o sobre las cosas que el mundo nos propone, pues fácilmente, en medio de las tormentas, de las dificultades, de los problemas, pues tendemos a morir, tendremos a sentirnos devastados e incluso, como lo dicen los estudios psicológicos, pues incrementa los niveles de depresión y por tanto, de los deseos de morir. Entonces, Dios no nos promete una vida sin problemas, pero sí sabes que nos promete que todo es posible para el que cree. Eso sí lo promete Papá Dios a través de su palabra. Todo es posible para el que cree. Dianita, yo quiero invitar a que quienes nos están escuchando en este momento y quienes lo harán también en diferido, pongan, en el diferido pueden poner pause, en este momento no, pero que se paren un momentico, vayan por lápiz y papel, porque precisamente va a ser un espacio donde vamos a estar compartiendo no solamente claves o tips que estamos acostumbrados a desarrollar el programa, sino también muchas promesas de Dios, porque pues no sabemos de qué se quiere valer el Señor hoy y hablarnos al corazón y que nos apropiemos precisamente de esas herramientas que el Señor nos quiere dar hoy para que sorteemos nuestra realidad, nuestra situación y nuestra vida, y por qué no tomarla como esa respuesta de parte del Señor. Entonces, en esta introducción no les presenté a Dianita, pero no les dije quién es, qué hace. Ella es pedagoga infantil, pero actualmente se encarga 100% a la evangelización. Dianita, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa estar el 100% dedicada a trabajar para el reino de Dios?
Bueno, que toda mi vida está puesta al servicio del Señor, desde lo que soy como profesional, porque como tú lo decías, mi Joa, pues de profesión soy pedagoga infantil, trabajaba en una universidad, trabajaba también en otros espacios con chiquitos, con niños, pero papá Dios me hizo el llamado en cierto momento y la vida no es un camino de conquista, sino de renuncias, pero renuncias que definitivamente traen lo mejor para nuestra vida. Renuncio a todo eso, o sea, renuncio a la academia y me dedico a trabajar para el Señor, a servirle al Señor y en definitiva estar con Él es lo mejor que nos puede pasar en la vida y darlo a conocer es nuestra mayor alegría. Entonces trabajo en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, tengo la dicha, la alegría de acompañar a Papá Dios en varias misiones, de manera especial con mujeres, con jóvenes universitarios y profesionales. Y bueno, a eso me dedico, también soy mamá, entonces siento que a través de esa misión puedo descubrir a Papá Dios y Papá Dios revelarse en mi vida. También soy esposa, entonces a través de este servicio también Papá Dios me muestra su rostro de misericordia y me acerca a la santidad. Entonces todos mis 24 horas y 365 días los busco vivir en la presencia del Señor y para su gloria. Bueno, entonces partiendo de esa experiencia que el Señor te ha permitido vivir quizá más de cerquita, yo quiero que compartamos cómo deben ser nuestras actitudes frente a esas promesas de Dios. Es decir, cómo tenemos nosotros que estar parados para poder vivir en tónica de las promesas de Dios. Y en un primer momento, entonces tenemos que decir que debemos ser conscientes de saber y experimentar que quien hace las promesas es Dios. Aquí decimos las hace nuestro Padre, pero Dios, Dianita, tiene múltiples facetas. Él es padre, amigo, él es hermano, él es absolutamente todo. Pero cuando nosotros hablamos de esas promesas, de que las hace Dios como Padre, cuando nos experimentamos como hijos amados, nos vamos precisamente a lo que mencionabas ahorita, que eres mamá. Cuando uno es hijo y un papá le promete algo a uno, uno confía plenamente, uno no duda en ningún momento. Ahora, con mayor razón, sabernos experimentar y experimentarnos amados como hijos amados, pues con mayor razón vamos a saber que quien las hace no es el mundo, sino que quien es fiel a esa promesa. Mi Joa, así es, pero quisiera hacer hincapié o énfasis en algo, y es que uno solo confía en quien conoce. Por ejemplo, yo confío plenamente en mi mamá porque yo conozco a mi mamá me conoce y yo sé incluso cómo va a ser la reacción de mi mamá frente a determinadas eventualidades o situaciones de la vida. Yo confío en mi esposo porque con él comparto muchísimo, entonces yo sé cómo va a ser su reacción, su comportamiento, su actitud. Entonces uno confía solo en quien conoce, ¿cierto? ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque para poder experimentar que papá Dios es de verdad mi papá, o sea, el creador del cielo y la tierra es mi papá, el mismo que me tejió en el vientre de mi madre, hay que conocerlo. Y ese conocimiento comienza con un encuentro personal con él. Y ustedes, los que están ahí acompañándonos en este programa, quizás se van a preguntar, bueno, ¿y cómo sé si tengo mi encuentro personal con el Señor? Y el encuentro personal con el Señor yo lo defino de la siguiente expresión o de la siguiente manera. El encuentro es cuando tú dejas de escuchar hablar de Dios para escuchar a Dios. Ese Dios que te habla a través de la creación, a través de un otro, a través incluso del silencio, principalmente a través de su palabra. Entonces, recordemos incluso la historia del profeta Elías, que estaba en una retama, incluso en un momento súper difícil de su vida, y escuchó la voz del Señor en lo más sutil, cuando le decía, levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. ¿Esto qué significa? Que Jesús o Dios a través de Jesucristo, que es la carne de él, no se va a aparecer así de repente, ¡boom! Joana, o ¡boom! Camilo, o ¡boom! Xiomara, no. O sea, Dios se va a presentar en tu vida de la manera más sutil. Él se puede valer de un retiro, él se puede valer de la creación, él se puede valer de la canción, se puede valer a través de su palabra. Pero como dice el Papa Francisco, el encuentro es la manera que emplea Jesús para cambiar la vida del ser humano. Entonces, cuando uno tiene ese encuentro personal con el Señor, la vida de uno se le parte antes de Cristo y después de Cristo. Ya uno no ve las cosas de la misma manera. Ya uno descubre que no está solo, está a solas
con Dios. Y que si bien, vuelvo a reiterar esto, Dios no nos promete una vida sin problemas, sí nos promete que todo es posible para el que cree. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el mismo Jesucristo se enfrentó a la cruz. Pero ¿qué significa esto? Que las cruces cristianas no tienen la última palabra, porque la última palabra la tiene la resurrección, es decir, la vida y la vida en abundancia. Los cristianos no creemos en una cruz que representa el final, sino en una cruz que, como dice una santa, es la escalera para llegar al cielo, es decir, para experimentar la gloria de Dios. Tu dificultad, tu problema no va a terminar en muerte, ha de terminar en resurrección, porque vuelvo al Papa Francisco. Cuando más oscura es la noche, es porque más cerca está el amanecer. Pero eso pasa de ser de labios hacia afuera para llevarlo al corazón cuando experimentamos esa cercanía de Dios, que comienza desde un encuentro personal con Él. Entonces, teniendo ese encuentro personal con Él, ahí sí nos podemos experimentar hijos amados y reconocer que quien hace la promesa es precisamente el Padre. En un segundo momento, Dianita, es conocer esas promesas. Ya no es el conocer de quién es Dios porque tenemos ese encuentro con Él, sino qué es lo que nos está diciendo, cuáles son las propuestas que tiene para nosotros, qué es lo que tiene para decirnos y cómo nosotros entonces ya entramos a tener esa relación tan íntima, cotidiana, para poder conocer las promesas que tiene para nosotros cada día. Yo a este punto me encanta. Yo amo este punto porque les cuento que según los estudiosos de las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios aparecen cerca de 20,000 promesas. Escuchen muy bien, 20,000 promesas. Cuando yo escuché esto, yo dije, Dios mío, o sea, puedo contar con los dedos de las manos cuántas de esas 20,000 promesas yo conozco. Es decir, yo ni siquiera sé qué es lo que exactamente me estás prometiendo y por tanto no sé qué es lo que debo reclamarte. Entonces, comienza con ese conocimiento de las promesas. Y la otra pregunta que puede surgir aquí entre nosotros es, bueno, ¿y cómo conozco las promesas de Dios? O sea, ¿cómo de verdad descubrir esas 20,000 promesas? Pues recordemos que la iglesia es muy pedagógica y día tras día nos presenta la liturgia de la palabra. Y dentro de la liturgia de la palabra siempre van a haber promesas. En la primera lectura, en el Salmo, cuando es un día de fiesta, entonces vamos a tener la segunda lectura, el Evangelio, están cargadísimas de promesas. Y les voy a poner una tarea, un ejercicio. Y recordemos que un paso de obediencia es un paso de bendición. Y esta tarea se las pongo desde una experiencia personal que viví. Y es que cuando vayamos a la Eucaristía, no asumamos una actitud pasiva, sino que seamos protagonistas de ese encuentro con Papá Dios. ¿Y cómo vamos a ser protagonistas? Vamos a tratar de llevar al corazón, asumiendo la actitud de Mamita María, esa palabra que llega a nuestra vida como bálsamo, como respuesta, como ayuda, como vitamina. Y vamos a pensar en esa palabra una y otra vez. Y cuando lleguemos a la casa, vamos a anotarla en un papelito y la vamos a poner en un lugar visible de nuestra casa o de nuestro lugar de trabajo, incluso en el carro, o sea, en un lugar que para nosotros sea de fácil acceso. Y vamos a volver sobre esa palabra, sobre esa promesa, una y otra vez. Y de esa manera, entonces nos vamos apropiando de las promesas de Papá Dios, de su palabra que es dulce como la miel y que siempre tiene cumplimiento, porque como dice el libro de Timoteo, Él es siempre fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros lo podemos negar a Él, pero Él nunca nos negará a cada uno de nosotros porque nos lleva escrito en la palma de sus manos. Entonces, cuando volvemos sobre esas promesas, nuestra vida descansa en paz, aun cuando hay dificultad, porque nos alberga la certeza de que esa promesa tendrá pleno cumplimiento. Es más, Joa, tú me permites regalarles a ellos una promesa. Por supuesto, es lo que precisamente decía, o sea, vamos a hablar de promesas hoy. Bueno, entonces tomen lápiz y papel y si tienen ahí la Biblia, busquen este texto bíblico y subrayenlo. Ustedes dirán, pero es que la Biblia, ¿cómo subrayarla? Miren, la Biblia es para saborearla. La Biblia es para disfrutarla, la Biblia es para apropiarnos. Incluso hay una imagen que rueda por redes sociales que es de una Biblia súper rayada, no sé si yo la he visto, súper rayada. Y viene acompañada con la siguiente frase: una Biblia así de destruida
con seguridad le pertenece a una persona que no tiene su vida destruida. Yo aquí tengo mi Biblia, es mi compañera y yo la tengo rayada. Incluso les confieso que hay páginas que ya no tengo dónde escribir, o sea, que yo digo, le doy un premio Nobel a quien haga una Biblia donde yo pueda seguir escribiendo de manera infinita, porque ya hay hojas en las que definitivamente ya no puedo escribir una sola letra, porque es la manera como papá Dios y yo dialogamos. Él me habla muchísimo a través de su palabra. Entonces, una de las promesas que él me regaló y que quiero que ustedes hoy guarden en el corazón, y si la guardan en su corazón, ya con eso cumplimos el objetivo de este programa, es Habacuc 2:3. Es un libro muy poco conocido de las Sagradas Escrituras, pero es cargado de esperanza. Y en Habacuc 2:3, papá Dios te dice a ti, Joa, y le dice a cada uno de ustedes por nombre propio, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, es decir, de que esta promesa se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Lo repito, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Reitero, de que esta promesa se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. ¿Por qué? Porque el momento del Señor es un momento de kairos, es decir, un momento de gracia y de bendición. El nuestro es un cronos, es decir, medido por los minutos, segundos y horas. Pero el tiempo de Dios es un tiempo perfecto, es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición, que cuando recibimos esa promesa, lo que recibimos es ese abrazo de Papá Dios que hace nuevas todas las cosas y que transforma el caos en orden. Yo creo, Dianita, que esa promesa es una promesa en la promesa. Es decir, porque de pronto hay muchas personas que están aquí que en su momento han recibido promesas y dicen, pero es que yo no veo que llegue, yo tengo desesperanza, yo no tengo la paciencia, yo siento que me albergan las ganas de tirar todo, de salir corriendo, de irme para la montaña, en fin, todas esas expresiones que usualmente a veces tenemos en momentos de desesperanza y de oscuridad, pero ese mismo Señor dándonos la certeza y la seguridad de que va a llegar. Cuando en el momento oportuno y en el lugar indicado que Él lo tiene ya establecido, es simplemente confiar. Así es, y esperar. Y que esperar no es fácil. O sea, ¿por qué? Porque estamos en la sociedad de el ya, de la inmediatez, donde todo lo queremos, pero vale la pena esperar por aquello que vale la pena vivir. Y otra promesa, a propósito de eso de la espera, porque a veces decimos que quizás Dios no nos escucha, que Dios se olvidó de nosotros, que eso es para otras personas cuyas oraciones les llegan directico al cielo. No sé si te ha pasado, yo que hay personas que dicen, ora por mí, Dios te escucha. Y yo, ¿cómo? Si es que a usted no lo escucha, ¿o qué? Papá Dios a todos nos escucha, a todos, porque todos somos sus hijos, o sea, todos somos de verdad los niños o las niñas de sus ojos, solo que nos falta fe, porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pues podríamos mover montañas, pero Papá Dios a todos nos escucha, solo que a veces la respuesta a esas oraciones significan esperar, ¿cierto? Y el Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, regala otra promesa. Mis planes no son vuestros planes. Mis caminos no son vuestros caminos. Y así como el cielo está por encima de la tierra, así son los planes que tengo para ustedes. ¿Estás escuchando? O sea, que los planes que Papá Dios tiene para cada uno de ustedes, y nos incluimos ahí también, son tan grandes como la distancia entre el cielo y la tierra. Pero muchas veces, en medio del desespero, en medio de la impaciencia, entonces actuamos a nuestra manera y ahí es cuando decimos, no, es que Dios no nos escucha, es que Dios se olvidó de nosotros. No, lo que pasa es que quizás nosotros nos olvidamos o nos desesperamos frente a esas promesas y frente a esas palabras de vida que Papá Dios ya nos había regalado. Dianita, yo tengo otra promesa para complementar esa. Ya no recuerdo en qué punto exacto, pero yo sé que me vas a ayudar y es, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, al fin de darles un futuro lleno de esperanza. Es el profeta Jeremías. Okay. Jeremías 29:11. Muy bien. Bueno, Incluso, Dianita. perdón, te interrumpo, mi Joa. ¿Qué tal si hacemos un paréntesis
y le pedimos a las personas que nos están acompañando en vivo, ¿qué tal si escriben ahí en el chat esas promesas que Papá Dios nos ha regalado? Y llenamos redes sociales de buenas noticias, porque cuando uno lee eso, uno dice, ay, pero es que esa promesa se la regaló a ella, pero también me la regaló a mí. Entonces la tarea es que las que nos están viendo ahí en directo e incluso en diferido, si les es posible, escriban ahí en el chat, o sea, cuáles son esas promesas que Papá Dios les ha regalado, de tal manera que todo el que por alguna circunstancia llegue a ver este programa, pues se contagia de las buenas noticias de Papá Dios, de esas promesas que nos adelantan al futuro. Súper, bueno. Vamos entonces para una tercera actitud que debemos tener frente a las promesas del Señor y es reclamarlas, porque ya sabiendo quién es el que hace la promesa, en un segundo momento, conocer esas promesas, muchas veces nuestra actitud es pasiva y decimos, sí, es que ahí están, lo decía ahorita Dianita, eso es para los otros, eso no es para mí, y nos falta clamar a Dios por esas promesas. Él mismo dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que desconocías. Y es precisamente lo que nosotros nos limitamos a tener en nuestra vida. Vivir muchas veces el sinsentido, pero no todo ese mundo y ese futuro lleno de esperanza que Dios nos tiene al reclamar esas promesas. Dianita, ¿cómo se deben reclamar las promesas a Dios? Bueno, en primer lugar, pues conocerlas, o sea, eso es básico. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que yo les invitaba a hacer, de escribir en un papelito esas promesas y ponerlas en un lugar visible de la casa, nos permite muchísimo ir confiando en ellas y orar con ellas. Entonces, otra de las actitudes muy activas que podemos asumir es orar. ¿Por qué? Porque cuando nuestras rodillas tocan el suelo, nuestro corazón toca el cielo. Repito, cuando nuestras rodillas tocan el suelo, nuestro corazón toca el cielo. Y es más, no todo lo que brilla es oro, pero si comenzamos a orar, todo comienza a brillar. Entonces, para poderla reclamar, uno en oración, pues le dice al Señor, desde la confianza y desde lo que albergamos en el corazón, mira, Señor, tú me has prometido que me vas a dar un futuro lleno de esperanza. Pues, Señor, regálame la fuerza para poder esperar en ese futuro de esperanza, para poder confiar en esta promesa. Y a veces, mujeres, hombres, hijos amados de Papá Dios, es inevitable no llorar. Y yo les quiero decir hoy con mi mano en el corazón, no tengan miedo de llorar ante la presencia de Papá Dios, porque Él incluso nos lo dice a través del salmista, y esta es otra promesa, Salmo 126, versículo 5. El que siembra entre lágrimas cosecha entre sonrisas. Una de las actitudes más activas que podemos asumir para reclamar esas promesas es orar. Pero también es importante poner todo de nosotros, como si dependiera absolutamente todo de nuestra vida, con la certeza de que todo depende de Papá Dios. Debemos trabajar con la certeza de que Dios se encarga de ese 100 por 1 que a veces nosotros no podemos dar, porque también tenemos que reconocer que somos seres humanos y por tanto débiles, pero Dios se encarga de hacer de lo imposible lo posible, es decir, haz tú todo lo que es posible y Dios se encargará de hacer todo lo que es imposible. O como dice poéticamente a través del libro del Génesis, ¿hay acaso algo tan difícil que Dios no puede hacer? Y qué bueno que ahí donde estás toques tu propia carne y te digas a ti mismo o a ti misma, ¿hay acaso algo tan difícil que Dios no puede hacer en mi vida? Entonces, trabajar por nuestros sueños, trabajar por nuestros anhelos, trabajar por aquello que esperamos de parte de Papá Dios, con la certeza de que Él pondrá todo de Él para hacer realidad eso que tanto te ha prometido. Porque como lo decía el Señor ahorita a través de Joana, Él tiene un futuro lleno de esperanza para ti y para mí. Dianita, ahorita mencionabas un punto que nosotros debemos poner de nuestra parte y confiando en que realmente pues todo depende de Dios y es precisamente la cuarta actitud que debemos tener nosotros, es poner de nuestra parte, porque a veces delegamos toda la responsabilidad a Dios, reclamamos las promesas y decimos, no es que Él que lo haga, pero y entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y pienso que muchas veces sí somos esa piedra de tropiezo principal para que el Señor obre y obre grandemente en la vida. Entonces, yo pienso que hace falta esa disposición del corazón, esa apertura, esa fe, esa capacidad de ser obedientes, pero también de soltar para poder recibir, porque es que el Señor nos pide, bueno, es que suelta eso a lo que estás aferrado, a lo que crees que es lo que te beneficia, a lo que crees que es lo que es bueno para tu vida, pero no lo es para yo poderte dar lo que tengo preparado para ti. Entonces, ¿qué otra actitud
de poner de nuestra parte debemos tener para poder acceder a esas promesas y vivir frente a esas promesas? Y yo, tú mencionas una palabra fundamental y es soltar. O sea, nosotros no podemos recibir si tenemos las manos llenas. O sea, si de verdad queremos recibir todas las promesas de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y a veces lo que más nos cuesta en el Señor es lo que más bendición nos trae. Y regalo esta frase que el Señor en cierto momento me regaló en medio de una oración: lo que más te cuesta es lo que más bendición te trae, porque en el caminar de la vida, aun cuando nosotros, porque ahí yo a tú también te consagras al 100% al servicio de Papá Dios, cuando nosotros estamos en este caminar, la gente piensa que nuestra vida está perfecta, color de rosa, que nada nos pasa, ¿cierto? Pero yo tenemos que confesar que nosotros estamos cargadísimas de miedos, cargadísimas de inseguridades. Por algo el Señor nos dice 365 veces en su palabra: No no tengan tengas miedo. miedo. Pero hay algo clave, que para poder soltar es necesario reconocer, o sea, reconocer de qué nos tenemos que vaciar. Entonces, por ejemplo, yo lo digo a modo personal y cada uno haga su ejercicio ahí donde está. Yo soy una mujer muy temerosa, aun cuando el amor echa fuera el miedo, lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero yo soy muy temerosa y el Señor sabe que esa es mi debilidad. ¿Por qué? Porque yo quiero tenerlo todo bajo control. Entonces, cuando no me salen las cosas, yo ahí, ¡ay! Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y ahí empiezan los miedos de, hey, ¿cómo voy a reaccionar frente a esta situación? Porque el miedo es una emoción del futuro frente a algo de lo cual no podemos tener control, ¿cierto? Pero entonces, cuando uno reconoce que tiene miedo, cuando uno reconoce que hay una herida, cuando uno reconoce que hay una inseguridad y uno le dice ante la presencia del Señor: ve, es que tengo miedo a enfrentarme a esta situación, tengo miedo a ser madre, tengo miedo a ser padre, tengo miedo a enfrentarme a este trabajo y no sé cómo actuar. Pues ahí es cuando el Señor viene con toda su gracia, con todo su poder, a sanar, a transformar, a liberar y a hacer nuevas todas las cosas. Entonces, lo primero es reconocer que hay algo de lo cual nos tenemos que vaciar. Lo segundo es poder escuchar la voz de Dios, porque Él sana los corazones rotos y venda las heridas. Lo tercero es recordar, y eso es clave, Joa, eso es otra actitud muy activa que podemos asumir: recordar. ¿Y qué es recordar? Pasar por el corazón, pasar por el corazón las cosas que ya Papá Dios ha hecho en nuestras vidas, recordar esas promesas, recordar de dónde nos ha sacado. Cuando un niño judío se le acerca a su padre y le pregunta: hey, papá, ¿por qué estamos celebrando esto? Por ejemplo, la Pascua judía. El papá comienza a contarle su historia de salvación, comienza a contarle a su hijo de dónde lo ha sacado Dios. Y comienza incluso por sus antepasados. Es que mi padre era un arameo errante, que papá Dios lo sacó del Egipto, del lugar de la esclavitud. Y hoy, gracias a esa liberación, estamos donde estamos, ¿cierto? Entonces, recordar. Y es fundamental algo, yo, aquí y en cualquier proceso que se viva de la mano de Dios: la perseverancia. Porque Él lo dice a través de su palabra: por la perseverancia verás la salvación. O como lo dice en Hebreos 6:15, por tu perseverancia verás cumplidas todas las promesas de Dios. Es decir, la mejor decisión que podemos tomar día tras día es decirle sí a Papá Dios, porque Él no nos va a quitar absolutamente nada y en cambio nos lo va a dar absolutamente todo. Sabes que sí, Dianita, tienes mucha razón en esto que acabas de mencionar. De hecho, leyendo una catequesis del Papa Francisco sobre los miedos, recuerdo muy bien cuando él decía que debemos ponerle nombre siempre a nuestros miedos, y en eso al reconocer. Cuando uno no sabe qué es lo que necesita, pues no sabe qué tiene que entregar, y siempre hacerlo a la presencia del Señor, porque uno muchas veces busca también otras personas, otras situaciones de entregar aquello que nos da miedo, pero lo que llegamos es a más vacíos en nuestra vida. Y Así lo es. estamos haciendo la tarea correcta, es siempre descansar en la presencia del Señor, porque Él es el que tiene absolutamente todas las promesas. Bueno, Amén. Dianita, una quinta actitud es la obediencia, porque listo, uno dice, ok, yo ya reconozco, yo sé que Dios tiene muchas promesas, yo lo he visto en la vida de otras personas, he visto que ha actuado en mí, pero este tema de la obediencia sí que me parece fundamental y trascendental, porque esa es la actitud de humildad de parte de nosotros para permitir que Dios obre. Cuando hay un corazón que se deposita completamente en las manos de Dios, siendo consciente de que Él nos pide algo para darnos ese algo a cambio, que es la vida de salvación. Yanita, ¿qué clave podemos tener en cuenta para obedecer, para no quedarnos simplemente en esa zona de confort, sabiendo las cosas, pero sin actuar?
Bueno, Milloa, quisiera comenzar frente a esa pregunta compartiendo la raíz etimológica de la palabra obediencia. La palabra obediencia viene de audire, que significa escuchar y poner por obra. Y aquí, por eso quería hacer como hincapié o énfasis en la raíz etimológica, porque muchas veces vamos a escuchar cosas de parte de Papá Dios que no es justo lo que queríamos escuchar. Lo resumo en esta frase: Dios no siempre te va a decir lo que quieres escuchar, pero siempre te va a decir lo que necesitas escuchar. Y la obediencia es precisamente eso: escuchar la voz de Dios, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Porque como dice el libro de Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía con obras. Pero clave para poder obedecer, escuchar. Y la fe entra precisamente por la escucha de la palabra de Dios. Entonces, para poder obedecer, es necesario constantemente escuchar la palabra de Dios, que hacemos nuevamente hincapié o retomamos nuevamente que Papá Dios no solo nos habla a través de su palabra. La palabra es la principal fuente por la cual Él nos habla, pero Él nos va a hablar a través de estos programas, a través de la creación, a través del silencio, de la oración, a través del consejo de un buen amigo, a través de la música. O sea, Papá Dios es infinitamente creativo. Incluso ese es el primer atributo que regala la palabra de Dios en torno a él. Y Dios creó, es decir, que es muy creativo cuando se trata de llevar su mensaje a cada uno de nosotros, sus hijos. Pero la clave es cuánta apertura de corazón nosotros tenemos frente a esa palabra, porque es muy diferente oír y escuchar. Oír es dejar que ese mensaje entre por un oído y salga por el otro. Mientras que escuchar es dejar que ese mensaje entre por nuestro oído, porque es el canal directo, ¿cierto? Pero en un acto de fe, llevarlo al corazón, que es el centro de las decisiones, y hacernos constantemente la pregunta: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto por qué me lo está diciendo hoy Papá Dios? Porque hoy esta palabra llega a mi corazón, porque es que Papá Dios nos conoce y nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Pero cuando nosotros pasamos de escuchar ese mensaje, de preguntarnos en él y decir, es que el Señor me está pidiendo hacer esto, me está comprometiendo con esto, y desde nuestra incapacidad, incluso de nuestra pequeñez, empezamos con pequeños pasos que se convierten en pasos gigantes en el amor y la misericordia de Dios. Entonces ahí comienza la obediencia, comienza la bendición, porque un paso de obediencia es un paso de bendición. Y Dios bendice nuestros pequeños, pero digamos comprometedores Valientes. pasos, o valientes, esa es la palabra, valientes pasos. Yo creo que aquí es clave, Dianita, entonces pedirle la gracia a Dios que nos regale un oído de discípulo, porque precisamente los discípulos supieron escuchar la palabra, ponerla por obra, seguirlo y perseverar. Eso no quiere decir que estamos exentos de caídas, de que todo es perfecto, de que no vamos a mirar atrás, no, precisamente pues nos damos cuenta, Pedro, bueno, todos lo que vivieron, pero siempre fue en esa actitud de escucha obediente, de ese oído de discípulo para poder entender de que sí, yo puedo fallar, pero Dios tiene la última palabra y Dios tiene la razón, porque sus planes son buenos, agradables y son perfectos. Entonces, ahí está lo que nosotros queremos hacer, sí, obedecerle al mundo o obedecerle a Dios. Así es. Y si le obedecemos a Dios, vamos a poder experimentar a plenitud aquello que dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Es decir, que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto comienza a llegar a nuestra vida para hacernos incluso también bendición, porque no podemos quedarnos con eso. Nuestra tarea también es llevar a los otros a través de nuestro testimonio y de nuestras palabras a esa experiencia profunda del amor de Dios. Así es, incluso ese es el último punto, pero vamos con el sexto, que es confiar y descansar en el Señor. Esa es la sexta actitud que nosotros debemos tener frente a las promesas de Dios, confiar y descansar en el Señor. Lo hemos repetido constantemente, el tema de la confianza, es que el Señor precisamente nos lo dice en Romanos 10:11, los que confían en el Señor nunca quedan defraudados. Él no dice, algunas veces no quedan defraudados, no, él dice, nunca quedan defraudados, y a veces uno se ve tentado por la situación y la circunstancia en que, ay, no, esto se ve muy oscuro, yo mejor
me voy y no confío. Dianita, ¿cómo podemos descansar en esos momentos en los que queremos tirar la toalla en el Señor? Bueno, en definitiva, pues el primer medio en el cual podemos descansar en Papá Dios es la oración. Incluso él dice a través de San Pablo, me encanta esta promesa, es otra promesa que les invito a que lo subrayen en las Sagradas Escrituras, Filipenses 4:6, no te aflijas por nada. Ahí donde estás vas a hacer este ejercicio. No te aflijas por nada. Es más, no lo vas a hacer para otra persona, para ti mismo. No debo afligirme por nada. Así lo vas a decir. No debo afligirme por nada. Más bien entregarlo todo en oración. Y me encanta esa totalidad, porque Papá Dios no nos está diciendo, ve, no te aflijas por el problema económico, no te aflijas por el problema familiar, no te aflijas por el problema laboral. No, te está diciendo, no te aflijas por nada. Más bien entregarlo todo en oración. Y el Señor también nos dice, ve, pero da gracias también. O sea, no todo es malo. Y a cambio yo te daré una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz cuidará tu corazón en Cristo Jesús. Repito esta promesa. No te aflijas por nada. Más bien entrégalo todo en oración. Y da gracias también. Y Dios te dará de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz cuidará tu corazón en Cristo Jesús. Entonces, el primer mecanismo, el primer vehículo por el cual podemos descansar en la presencia del Señor es la oración. Y reitero esto, orar es hablar de amistad con aquel que sabemos nos ama, lo dice Santa Teresa. Esto significa que no necesitamos para la oración palabras sofisticadas, sino abrir nuestro corazón a aquel que sabe todo lo que hay en nuestro corazón y no solo sabe, sino que quiere habitar en nuestro corazón, porque lo dice a través del libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú estás escuchando mi voz y me abres, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Y el pan representa desde las Sagradas Escrituras lo necesario, es decir, Dios quiere habitar en ti para darte todo lo que necesitas e incluso en medida mayor a lo que tú sueñas o esperas. Entonces, la primera clave, en definitiva, es la oración. Hacer de nuestra vida una oración, que si bien es importante sacar esos tiempos fuertes de oración, sí, son necesarios, son fundamentales, pero nuestra tarea es hacer de nuestra vida un diálogo con el Señor, invitarlo a ser protagonista de nuestra historia, invitarlo a hacer con nosotros vida y vida en abundancia. Eso es en definitiva el primer canal, pero también está la vida sacramental, o sea, es fundamental, fundamental vivir la Eucaristía, vivir el sacramento de la reconciliación o de la confesión. El Papa Francisco, incluso en su primer Angelus, el 17 de diciembre, perdón, 17 de marzo del 2013, decía a toda la iglesia, Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación o de la confesión, lo que recibimos es su abrazo misericordioso, esa fortaleza que necesitamos en medio de la debilidad. Entonces, la otra vía, el otro canal fundamental es la vida sacramental. Y hablo de un tercer canal, la comunidad. No existen los llaneros solitarios en la fe. Y como dice San Pablo, cuando nosotros nos creemos más fuertes, es cuando más cuidado debemos tener porque más fácil podemos caer. Y cuando hablo de comunidad, hablo de iglesia, hablo de pequeños grupos en la fe que se convierten en rostros vivos de Papá Dios cuando nosotros nos experimentamos solos o abatidos, que se convierten en voz directa de Papá Dios cuando nosotros necesitamos escuchar su palabra, que siempre es lámpara para nuestros pies y faro en nuestro camino, como dice el salmista. Entonces, yo esto lo hablo desde mi experiencia y cada uno de ustedes también puede tener mecanismos, canales, vías, instrumentos por los cuales se han experimentado fortalecidos por el Señor. Pero hablo de tres y añado uno más. Primero, la oración. Segundo, la vida sacramental. Tercero, la comunidad. Y un cuarto, y el hecho de dejarlo de último no significa que sea el menos importante, diría que es incluso el más importante, y es la lectura asidua de su palabra. Porque como dice San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Y el Papa Emérito complementaba esta expresión diciendo, y renunciar a anunciar. Cuando tú
te dejas permear por la palabra de Dios, porque es el único libro que tú no lees, sino que te lee, entonces tu vida comienza a parecerse más a Dios y tu vida comienza a abandonarse más en aquel que nunca te abandona. Dianita, sabes que ahorita cuando estabas hablando de la promesa de Filipenses 4:6, yo recuerdo en un momento, y esta palabra es fundamental, cuando dice al final que Él cuidará nuestros corazones. En un momento yo leí también no solo nuestros corazones, sino nuestros pensamientos y corazones. Y qué importantes son los pensamientos, porque frente a la perseverancia es allí donde a veces uno escucha en el mundo: no vale la pena esperar, o qué tontería, y que levanten la mano quienes no han recibido de personas que dicen: estás loca, no vale la pena, eso no va a llegar, eso no va a suceder, estás con una fe, eres fanático, en fin, tantos pensamientos que la loca de la casa, como dice Santa Teresita, llega a nuestro corazón y hace una mala jugada, y muchas veces por darle cabida a esos pensamientos y no guardarlos en la presencia del Señor, es que abandonamos este camino de promesas. Entonces, bueno, quería hacer esa salvedad, y muchas gracias por todos esos tips para descansar en el Señor, en la presencia del Señor, tan necesarios, que necesitamos de verdad pues hacerlos, y uno se va identificando como con cuál es el canal más cercano que uno siente esa presencia continua del Señor, donde Él todo el tiempo nos dice: aquí estoy yo, no estás solo, estás a solas conmigo. Uno sabe y va identificando, pero todos son valiosísimos. Y vamos entonces, para terminar, a la séptima actitud que lo mencionabas ahorita, y es que debemos cantar y contar las maravillas de Dios. No nos podemos quedar en silencio de todo lo que Él ha hecho con nuestra vida, de dónde nos ha sacado, y allí la importancia de los testimonios. Yo pero amo los testimonios, porque es la manera en la que Dios recarga de gasolina y me recuerda que si lo ha hecho conmigo, lo hace contigo y con todas las personas, porque tiene una historia perfecta para contar de parte de cada uno. Lo que necesitamos es abrir nuestros labios para proclamar las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Amén, así es. Incluso yo iría un poco más amplio y digo en su totalidad el servicio. O sea, que toda nuestra vida sea un servicio a Dios. Y sé que también hay muchas personitas que ahí nos están viendo que se estarán preguntando: servicio. Ah, ¿cómo voy a servir al Señor? O sea, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé orar. A mí me da miedo pararme en público, entonces, ¿cómo le puedo servir al Señor? No, 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 no. Yo creo que este punto lo omitimos para mí. Pues mira, lo que tú sabes hacer es lo que Papá Dios quiere que tú hagas. Lo decía la Madre Teresa Calcuta: a veces creemos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero ¿qué sería el mar sin esa gota? Y, por ejemplo, lo hablo desde un ejemplo puntual. Las más grandes manifestaciones de amor de mi mamá nos las he recibido en un ramo de flores o en algo así extraordinario. Lo he recibido en un plato de comida que ella me ha servido con muchísimo amor y que sé que ella lo ha hecho con mucho amor, porque las cosas que salen del corazón llegan al corazón. Esto significa, hombres, mujeres, hijos amados de Papá Dios, que si tú sabes sonreír, sonríe, porque no sabes si esa sonrisa le puede cambiar el día a una persona. Si tú sabes escuchar, escucha, porque hay tantas personas sedientas de ser escuchados. Si tú sabes cantar, maravilloso, Dios bendiga ese don, canta, porque es a través de ese canto donde Dios se va a glorificar y se va a dar a conocer. Si tú sabes predicar, predica las maravillas del Señor. Pero no necesitamos dones extraordinarios. Lo que necesitamos es hacerlo con amor. San Pablo lo decía, hacerlo todo con amor, porque lo que sale del corazón llega al corazón. La diferencia entre el presidente de la República y el que sirve de pronto tintos en una empresa no está en el cargo que ocupa, sino en con cuánto amor ocupa ese cargo. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, esto que tú sabes hacer, hazlo con infinito amor, porque ahí estás dando a conocer el amor que es el mismo Jesucristo. Y ahí estarás proclamando las maravillas de su reino, de su majestad, de su presencia, obrando en tu vida y a través de tu vida. Yo sé que a ti te ha pasado y sé que a muchas personas también les ha pasado que uno ve personas que no necesitan hablar y que uno las ve y transmiten una paz, transmiten una alegría.
transmiten una esperanza. Y uno dice, yo quiero ser como ellas. Y cuando uno se acerca, y porque a mí me ha pasado, o sea, yo le preguntaba a personas pues con las que tengo mucha confianza, vení, ¿vos qué haces? Y saben ¿Vos que qué te me echas? dicen, ¿vos qué te echas? Contame, dame el secreto. Y todas coinciden en algo, tener una relación cercana con Dios. Porque cuando más compartimos con Dios, más nos vamos a parecer a Dios. Entonces, mira que el servicio resume todo lo que hemos dicho a lo largo de este programa. Confiar en Dios, hablar con Dios, esperar en Dios, vivir una vida con Dios. Y cuando nosotros cumplimos todo eso, entonces nuestra vida comienza a oler a Dios. Y nosotros no necesitamos de palabras sofisticadas, no necesitamos tener voces armoniosas para cantar, sino que toda nuestra vida habla de Dios. Toda nuestra vida entona cantos de alabanza a la gloria de Dios. Dianita, y sobre todo porque cuando uno es consciente de que la obra la ha hecho Dios, no se jacta de que son mis talentos, mis actitudes, sino que es Dios a través de mí, que ha sido el Sí. Espíritu Santo dándome nueva vida y como tal, en el momento en que tomo la decisión de contarle al mundo lo que Dios ha hecho conmigo, no es solamente para decir es que yo soy el preferido de Dios, bueno, sí debemos creernos el cuento de que somos los preferidos, es verdad, pero sobre todo ser conscientes de que es Dios quien habla, es Dios quien Amén. obra, es Dios quien actúa por medio de unos brazos y un corazón siempre dispuesto a dejarlo obrar y ser canal de bendición para los demás. Entonces, bueno, estas son todas esas actitudes frente a este tema que teníamos preparado de que la vida es bella cuando confiamos en las promesas del Señor. Ya lo dijimos, no estamos exentos de dificultades, no estamos exentos de problemas, pero es allí precisamente en la debilidad donde el Señor siempre, siempre se hace más fuerte porque es Él quien hace la obra. Dianita, muchas, muchas gracias por haber estado aquí, por llenarnos de esperanza. Por ejemplo, yo diría que tú eres una de esas personas que uno la ve y no dice, no, que se echa. Tan hermosa. Igualmente, pienso lo mismo de ti. Bendigo y alabo al Señor por esa obra tan maravillosa que está haciendo en ti y a través de ti, y que el Señor se glorifique grandemente en la vida de cada uno de ustedes. Yo quisiera, digamos, a modo de conclusión, compartir dos frases. Una frase: Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Y Él te ha elegido a ti para obras grandes y maravillosas que incluso ni tus ojos han visto ni tus oídos han escuchado. Entonces, Dios no te eligió a ti porque seas capacitado, porque seas capacitado. Te lo digo a ti, Joa, pero también se lo digo a todas las personas de corazón, sino que Él te está eligiendo para capacitarte y capacitarte para toda obra buena. Y la segunda frase que quisiera como regalar a manera de conclusión es que Dios no vino a cambiar profesiones, Dios vino a transformar corazones. Es decir, lo que tú sabes hacer es lo que Dios quiere que tú comiences a hacer para la gloria y alabanza de su nombre. Amén. Dianita, Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo para ti, para tu familia. Un abrazo muy grande también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Y los invito de verdad a que compartamos este espacio. No sabemos la gran bendición que puede representar para muchas personas. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo martes con el Padre Carlos Yepes y el jueves ya también con él en este espacio de Hablemos. Dios los bendiga. Chao. Dios los bendiga. Un abrazo en el Señor.